Primera Tesalonicenses 5, versículo 12. Quiero que, hermano, compartir. Voy a pedirle a mi hijo Eliu que me esté leyendo algunos versículos para que podamos, hermano, entender el tema que queremos establecer. Tengo, hermano, por la gracia de Dios, 16 años de estar pastoreando en diferentes iglesias, y Dios ha sido fiel, ¿verdad? Dios ha sido bueno hasta el día de ahora. Primera Tesalonicenses, capítulo, yo lo voy a leer, versículo 12. El tema de esta, hermano, conferencia o esta enseñanza se llama ¿cómo debería la iglesia local reconocer a su liderazgo espiritual? El tema se llama ¿cómo debería la iglesia reconocer a su liderazgo espiritual? Vamos a tocar algunos puntos importantes, hermanos, de la palabra de Dios. A veces, hermanos, nosotros estamos acostumbrados a escuchar mensajes, ¿verdad?, de 40 minutos, y hay predicadores que a veces predican una hora y 20 minutos, hermano, y la gente sigue teniendo hambre de la palabra de Dios, y yo los alabo a ustedes porque siempre tienen esa disposición de escuchar la voz de Dios. Dice el apóstol Pablo, así como está sentado, dice: os rogamos, hermanos. Ve ahí que Pablo le escribe a creyentes, dice hermanos. Hay un ruego, ¿verdad? Hermano, la ley o el hombre exige, el hombre obliga. La gracia lo que hace es rogar. La Biblia nos ruega a hacer la voluntad de Dios. Nunca hagamos algo cuando sea impuesto, hermano, cuando se nos obligue. Dice el apóstol Pablo, os rogamos. Está usando Pablo, hermano, una actitud de un siervo, a que la gente se motive a hacer algo que él quiere que hagan, pero le está rogando. Y siempre que él da una orden, Pablo dice, os ruego, siempre está rogando. Hermano, Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos. Ve ahí que eran hermanos, eran creyentes, eran gente que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los sostengáis en mucha estima y amor. Vean las cosas importantes: mucha estima y amor por causa de la obra, tener paz entre vosotros. ¿Cómo la iglesia, hermano, debería de reconocer a su liderazgo espiritual dentro de la misma iglesia? Cuando hablamos de iglesia, no hablo de cuatro paredes. Iglesia son personas. Cada individuo, cada persona que pone su fe en el Hijo de Dios, que recibe a Cristo por la fe, que toma esa decisión de creer en Cristo para ser salvo, esa persona se constituye, entra a formar parte de la familia de Dios por la gracia de Jesucristo. Siéntase, hermano, dichosa y dichoso que usted pertenece a la familia real, y la familia real es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Hermano, hay tres nombres para cuando se menciona a los líderes espirituales. Uno tiene que ver con el pastor maestro. Al pastor, hermano, siempre tiene la función de enseñar. El apóstol Pablo enfatiza que el pastor debe de enseñar. El pastor se vuelve un maestro de la Biblia. También, hermano, la palabra anciano también tiene que ver con un título que se le da también al pastor. Un pastor que está dirigiendo una iglesia, oveja, se le llama anciano. La palabra anciano tiene que ver con una madurez. Con una madurez, hermano, estable. Por ejemplo, si usted ve en la Biblia, en Jesús, cuando Jesús comenzó su ministerio, lo comenzó a los 30 años. O sea, Jesús, hermano, siguió el patrón de Israel, porque para ser levita, para ser un sacerdote, tenía que comenzar a los 30 años. Se requería ya establecimiento en su manera de pensar a que Dios lo había llamado. Una gente que quiera ministerio y es inmaduro, no sabe lo que quiere en el ministerio. Dice, quiero ser pastor, quiero ser ingeniero, quiero viajar para Estados Unidos. O sea, no es sobrio en su forma de pensar. Entonces, cuando alguien es llamado por Dios al ministerio, esa persona, Dios lo capacita y comienza a formarlo. Ahora, por eso es que en la línea judía, los que van a servir en el tabernáculo de Moisés, hermano, eran hombres que tenían de 30 años
para adelante. ¿Por qué? Porque era gente ya sobria, estable en su forma de pensar. Ya sabían lo que quería. Una gente sobria, estable en su forma de pensar es aquel que dice: yo sé lo que quiero, yo sé para dónde voy, qué es lo que quiero en mi vida. Esa es la persona estable y sobria. La palabra también obispo es un título que también se le da a los pastores, que tiene que ver con alguien que está supervisando. El pastor en la iglesia o el liderazgo espiritual, sea el pastor, hermanos, el líder espiritual que está en la iglesia, él toma la función de un obispo, porque se vuelve un supervisor del ministerio, que cómo se lleva a cabo, de lo que Dios le ha encargado a él en la obra del Señor. Ahora, quiero hablar de una manera rápida, hermano, de la responsabilidad del pastor. Según la Biblia, no según la filosofía. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Nuestro maestro por excelencia no es el Dalai Lama. Amén. Nuestro maestro por excelencia, hermano, no es Buda. La iglesia no necesita un gurú para que le enseñe. La iglesia no necesita un maestro falso para que le enseñe. La iglesia necesita hombres que se paren en el púlpito y enseñen verdades bíblica. A veces la gente de repente dirá, es que, bueno, de hecho en los Corintios, cuando Pablo escribe a los Corintios, algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. O sea, la iglesia tenía preferencia por los predicadores de la iglesia de Corintios. Hay iglesias que dicen, a mí me gusta cómo predica el hermano porque casi no usa Biblia, es más práctico, es más teórico, es más chico para predicar, aunque no use Biblia. Imagínense, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Un pastor le decía a otro pastor, no me gustó tu mensaje, le decía, ¿y por qué? Mucha Biblia usás, le dijo. Yo estaba pensando, yo vea cómo tendrán las ovejitas, vea, todas anémicas ahí, hermano. Todas anémicas, sin comer, vea. Entonces, hermano, la comida para el alma es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios, hermano, será un poco buena, vea, será un poco dulce a nuestro paladar, pero a veces será amarga también, hermano, ¿verdad? Y usted tiene que aprender a escuchar los tipos de sermones. Uno que es suave, o sea, que es, hermano, dulce, ¿verdad? Y otro es, hermano, amargo. El amargo es cuando Dios nos está hablando, ¿verdad? Nos está dando la atención. Ahora, pero quiero hablar de una manera sencillamente, ¿cuáles son las responsabilidades de un pastor? Ahora, una de las primeras responsabilidades de un pastor, hermano, es alimentar las ovejas. Es la primera responsabilidad de un pastor. Es la responsabilidad de un liderazgo espiritual, es alimentar las ovejas que Dios le ha confiado. Pueden ser 20, pueden ser 15, pueden ser gente, hermano, con una vida económicamente altamente fuerte, o puede ser, hermano, que sea de una baja economía, o puede ser gente sin letra, o gente sencilla, gente próspera, gente rica o gente pobre. Pero Dios le ha encomendado al pastor a enseñar la palabra de Dios. Nunca decir, hermano, el predicador nunca tiene que usar su mentalidad. Así pienso yo, así creo yo. Los pastores bíblicos siempre decimos, así dice la Biblia. Por ejemplo, viene un matrimonio que está a punto de separarse, ¿verdad? Entonces viene el siervo de Dios y comienza a hablarle, hermana, hermano, esa no es la voluntad de Dios. Viene una jovencita, vea, que está enamorada de un muchacho que no es cristiano, vea, él es hermoso, ojos azules, rubio, vea, narizón, vea, dientudo y hermoso el muchacho, vea. Y pastor, quiero que me dé un consejo, pastor. ¿Qué piensa usted de este muchacho? Fíjense que él no es cristiano, vea, no es ni católico, no es ni mormón, vea, pero él es buena onda, él es buen hermano, él es buen muchacho y no tiene vicio, no va a fiesta y quiere que yo tenga con una relación de noviazgo. Entonces viene por la Biblia, decimos, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, hermano, la responsabilidad del pastor es alimentar las ovejas. En San Juan capítulo 21, versículo 15-17, le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro, sí, Señor, vos sabés que te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta. No le dijo, vea, entretiene a mis ovejas. ¿Vea que no le dijo así? No le dijo, entretener mis ovejas. Le dijo, alimenta mis corderos. O sea, dale de comer a mis ovejas. Darles alimento a mis ovejas. El deber de los pastores, de los siervos, hermanos, de los siervos de Dios,
es a alimentar las ovejas que Dios nos ha confiado. Y ese fue el mandato que que Jesús le dio a los apóstoles. Y los apóstoles los siguieron enseñando a los pastores que fueron ellos estableciendo en cada ciudad, en cada pueblo, para que fueran capacitando, formando, estableciendo a hombres de Dios. La Biblia dice en Timoteo, si alguno anhela obispado. Vean que la palabra es obispo, ¿verdad? Obispo, no dice avispas, ¿verdad? Avispas, ¿verdad? Mi esposa es mi esposa, ella no es la pastora, ella es la esposa del pastor, porque si no sería avispa. Avispa, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, obispos. O sea, la palabra es hermano, masculino. Dice, alguno han obispado. O sea, el apóstol Pablo es serio porque no se le puede confiar el ministerio a gente neófita. Tiene que ser gente que hermano tiene que pasar cerca del pastor, siendo instruida, capacitada. Fíjese que el apóstol Pablo dice a Timoteo, mi hijo Timoteo, ¿verdad? Y ¿sabe por qué? ¿Sabe, hermano, que la palabra hijo no a cualquiera se le puede decir? En cuanto al sentido espiritual, era porque Timoteo, hermano, se parecía a Pablo. No se está encajando la idea. Yo no puedo decir en la iglesia, hermano, usted es mi hijo en la fe. Va a ser mi hijo en la fe siempre y cuando se parezca a mí en mi vida cristiana. Porque los hijos van a modelar lo que los padres hacen. Los hijos van a seguir los pasos que los padres van. Entonces, una gente de la iglesia, no todos son hijos, son ovejas, son creyentes. El hijo es aquel que se parece al que lo está enseñando, discipulando, capacitándolo. Ahora, entonces el deber de un pastor, hermano, es alimentar las ovejas. ¿Cómo se alimentan las ovejas, hermano Víctor? Con la palabra de Dios, hermano. Con la palabra de Dios. Hermano, hoy abundan los predicadores light, hermano. Hoy abundan las iglesias light, donde la gente quiere escuchar, hermano, cosas que no son bíblicas. Las iglesias cantan 4 horas y la predicación dura media hora. Hermano, la gente no quiere escuchar. La gente dice que tanto versículo y que tanta Biblia y que tanto principio y que tanto aquí. Porque la gente, hermano, dice el apóstol Pablo que en los postreros días dice, algunos apostarán de la fe, dice, escuchando a doctrina de demonios. Y dice, más después dice que apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. La gente tendrá conversión de oír, pero no la palabra, sino ideas, pensamientos, filosofías de hombre, ¿verdad? Siguiendo corrientes de hombre. Algunos dicen, así como dice Monseñor Romero, así como dicen, ¿verdad? Fidel Castro, así como dice, ¿verdad? Platón, así como dice, hermano, y cosas así, ¿verdad? Hermano, la autoridad final en una iglesia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces el deber del pastor es alimentar las ovejas. Y 3 veces Jesús se lo dice a Pedro, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Entonces dice Jesús, apacienta mis ovejas. La segunda cosa que el pastor hace, hermano, es protege las ovejas. ¿De qué los protege el pastor? Los protege de los falsos maestros. Hermano, hemos llegado a una era. Yo quiero que la iglesia despierte. Iglesia, despierte. Hemos llegado a una era donde, hermano, hay abundancia de falsos maestros. La iglesia está pasando tiempos difíciles. Yo tengo un tema que se llama tiempos peligrosos, hermano. Donde la iglesia, hermano, donde hay gente infiltrada en las iglesias, donde hay falsos maestros, hermano, enseñando, hermano, usan la Biblia como pretexto, usan versículos a su propia conveniencia, hermano. Y la gente se le gusta, la gente se alegra, la gente le gusta que el oído se lo susurren, ¿verdad? Le hablen bonito al oído, pero la gente cuando se le aplica la santidad, de la integridad, de la rectitud, de la perfección, de la oración, de ser perseverante, de ser consistente en lo que creemos, en lo que decimos, la gente dice muy fuerte esto, pero cuando la gente escucha un mensaje que dice, hermano, ¿cuántos quieren que en el 2019, porque ya se acerca el 2019, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser prósperos? ¿Cuántos quieren tener carros, aviones? ¿Cuántos quieren tener buenos matrimonios, buenos hijos y ser prósperos en la vida? Y la gente comienza, hermano, eso le gusta a la gente, eso vende, hermano. Eso vende. Mira, ahorita hay iglesias que están vendiendo camisas ungidas. Sí, hermano, en serio. Hay iglesias que están vendiendo, hermano, ahorita, hermano, cosas, tonteras. Usted que lo que provoca es, hermano, aún la gente en este año dicen, ¿verdad? Este año prometo ser fiel, ¿verdad? Ven el 31 de diciembre como fuera, hermano, fuera
brujería. Pero quiero que veamos ahí Hechos 20, por favor, Hechos 20, 28. Hermano, el pastor alimenta, y la alimentación que el pastor esté dando, eso traerá protección a la iglesia. ¿Sabe cuál es el escudo de la iglesia? La doctrina. ¿Qué es lo que mantiene a un creyente firme? La doctrina. Hermano, yo quiero decir una cosa: la oración es importante, el ayuno es importante, pero la oración es el poder de Dios. El poder de Dios está en la palabra, hermano. Hay gente que dice, no, yo quiero decir algo, hermano. Hay gente que dice, la batalla espiritual se gana orando. No, permítame decirle que no. La batalla espiritual se gana con la palabra, con la espada que es del Espíritu. Así dice Pablo en Efesios capítulo 6. Los creyentes carecen y deberían de ser fuertes, estables, firmes en cuanto a la palabra. Meter palabra de Dios en su mente, principios. No estoy diciendo que usted se aprenda todos los libros de la Biblia. No, que hermano, que usted los principios, que usted se las aprenda para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Hechos 20, 28? Ajá. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sigan, sí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, hemos llegado a una era donde, hermano, hay abundancia de líderes espirituales que están levantándose. Hoy cualquiera dice, soy doctor en teología. Estudió 5 meses y es doctor en teología. Hoy cualquiera dice, hagamos una iglesia y pongámosle un nombre, ¿verdad? Cualquier nombre y un nombre llamativo, y comencemos a hacer del evangelio un negocio, hermano. Y la gente le gusta, por ejemplo, una iglesia que diga, ¿verdad? Venga, lunes de milagro, martes de explosión, miércoles de resurrección, jueves de rompimiento de un montón de cosas, hermano. Y la gente, y viernes, día de prosperidad, y sábado, día de liberación a los endemoniados, y el domingo vamos a explotar con un culto fenomenal. Y la gente, hermano, le gusta eso, le llama la atención eso. Ahora la gente, hermano, lo que está ahorita es queriendo tener menos estrés, escuchando palabra de Dios, y su alma está vacía. Son salvos, son creyentes, pero están vacíos en cuanto a las verdades de la palabra de Dios. Y cuando viene la prueba, la tribulación, hermano, no saben enfrentar el día de mañana. Digamos, un creyente que no tiene palabra, no tiene principio en su mente. Vienen los falsos maestros, viene la tribulación, viene la tormenta, viene la angustia, y ese creyente se desanima, se desalienta porque no tiene principio. Llegan los mormones y dicen, hermano, vinieron a visitarme los hermanos y oraron por mí, hermano. ¿Verdad? Vienen los testigos de Jehová, hermano, vinieron los testigos de Jehová a enseñarme, ¿verdad? Somos también hermanos en Cristo. La gente dice, ¿verdad? Hay un concepto que dice, ¿verdad? Todos adoramos al mismo Dios. Y usted va a ver en los estadios, ¿verdad? A las iglesias evangélicas, mormones, adventistas, testigos de Jehová, católicos, haciendo, hermanos, reuniones en los estadios para orar por la paz del país. ¿A dónde está en la Biblia que hay que orar por la paz del país? No existe, hermano, no existe. Entonces ahí están todos unidos orando, ¿verdad? Orando ahí en los estadios, y cada quien cree. Uno le pide a María, otro le pide a Buda, otro le pide a José Smith, otro le pide a Russell, otro le pide a Dalai Lama, otro le pide no sé a quién, a Monseñor Romero, otro le pide a San Caralampio, otro le pide a San Antonio del Monte, hermano, y cada quien le está pidiendo en el estadio a su Dios, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, que dice que después de mi partida se levantarán lobos rapaces. Hermano, ya llegamos a ese tiempo. Ya estamos en ese tiempo. La apostasía, hermano, está fuerte. Una de las señales más poderosas que la Biblia menciona antes que Jesús venga es, hermano, el fortalecimiento de la apostasía. Esa es la única señal que la Biblia menciona antes del rapto, es la apostasía, que Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen eso, hermano? Entonces se tiene que dar lo que se llama la apostasía. Gente, hermano, que conociendo la verdad abandonará la verdad de Cristo, ¿verdad? Abandonará la verdad de Cristo. Entonces el pastor tiene que proteger desde el púlpito. Él enseña, y su intención nada más es a ustedes es librarlos de los falsos maestros, de los lobos. Hermano, hay gente que son lobos.
El lobo nunca viene con, el lobo no que usted que viene ahí con jeans y, no, él viene bien vestido, tiene bien las iglesias, hermano. Usted ha escuchado, hermano, hoy en día, que los predicadores light le dan a Dios, dicen ellos, vea, en 21 días, Dios le va a responder su oración. ¿Usted ha escuchado ese tipo de oraciones? Sí, yo lo he escuchado. Otros dicen por ahí, por ejemplo, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ahora recibe tu milagro. Le cuentan a Dios, hermano. Le dan órdenes a Dios. Hay una señora que dice que se le perdieron sus cadenas, sus relojes, sus anillos de oro. Y dice que le dio una orden a Dios. Le dijo, Dios le dijo, dile a tus ángeles que desciendan y me busquen ya, por favor, los anillos y los aritos. Qué tremendo, hermano. Ya los humanos dándole a Dios órdenes. Ya los humanos dándole a Dios sugerencias. Hemos llegado a ese tiempo. A un evangélico que dice, Señor, si vos no me haces el milagro, me voy de la iglesia. Señor, si vos no me haces el milagro, Señor, yo no te sirvo, Señor. Hermano, Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Él va a hacer las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Sí. Entonces la iglesia, hermano, el pastor tiene que proteger a la iglesia. ¿Cómo? Enseñando vez tras vez la palabra de Dios. Número 3, otra responsabilidad del pastor es, hermano, orar por los creyentes. Busquen Hebreos 13:17. Otra responsabilidad del pastor es orar por la iglesia. Orar, estar orando. Esa es la responsabilidad del liderazgo espiritual. Estar orando. ¿Por quién, pastor? ¿Por quién, hermano Víctor? Por la iglesia local. Leamos ahí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. No es que el pastor va a dar cuenta en el cielo de usted, hermano. Ojo con lo que voy a decir ahorita. No es que el pastor va a dar cuenta de cada oveja, de Chepe, de Carmelo. No. El pastor da cuenta de usted en la oración. Dice, como quienes han de dar cuenta. Así se lee en otra versión, como quienes están dando cuenta. Por ejemplo, no tenemos varias versiones. El pastor, hermano, es responsable en la oración. Yo doy cuenta de mis ovejas al Señor. Yo le doy cuentas a Dios de algunos hermanos. A veces, Señor, mira a este hermano como es contigo. No quiere congregarse, Señor. Señor, mira a la hermana, no quiere perdonar, Señor. Y le digo el nombre y el apellido. Señor, mira, a veces mira a la hermana, Señor, con una relación que no es tu voluntad, Señor. Señor, el hermano está desanimado, anda en la carne, anda adulterando, anda fornicando. Señor, el hermano está en rebeldía y no quiere someter. Así se lo doy al Señor. Yo doy cuentas a Dios de los creyentes. Entonces el pastor, hermano, da cuentas a Dios de la grey en el tiempo de oración. Y algunos muchas veces lo hacemos quejándonos, los pastores. A veces caemos en la... Fíjate lo que dicen los médicos en Estados Unidos. Dicen que la mayoría de pastores, hermanos, padecen de azúcar. Por la presión, hermano, las presiones. Pero hay un recurso, es la oración. Entonces nos llama el escritor a los hebreos a que oremos por quién y que velemos por ellos, que demos cuenta. Yo rindo cuentas a Dios. Ahí está mi esposa, yo rindo cuentas a Dios por ella. Ahí está el hermano René, la hermana Anita, está mis hijos, yo doy cuenta a Dios de cada uno. Y no solamente el Señor, mira, te ocupa o te necesita, no, le rindo cuenta de sus actitudes. Hablo de los creyentes de mi iglesia donde yo estoy pastoreando. O sea, el Señor, mira, la hermana X, no, mira, su actitud no es la correcta, ya no es igual, Señor. Ayudarle en su vida. Yo doy cuentas a Dios de ella. ¿Lo entienden el versículo? Como quieres andar, cuenta. Yo lo hago. Ahora, otra cosa, hermano, del pastor, otro trabajo del pastor es el ejemplo personal. Eso tiene que ver con ser modelos. Hermano, el mundo no tiene que ser su modelo a seguir. Uno siempre busca modelos a seguir. El apóstol Pablo decía a la iglesia, sean imitadores de mí como soy de Cristo. Pablo era un modelo a seguir. Pablo le dijo a Timoteo, mi hijo en la fe. Timoteo, a Onésimo le dijo, al que engendré mis prisiones. Pero a Timoteo le dice, mi hijo, porque Timoteo se parece a él. Hermanos, los pastores, quiero decir una cosa, somos humanos. A veces nos equivocamos. A veces fallamos.
A veces prometemos y no cumplimos. A veces dijimos cosas que no están bien, hermanos. Se nos dispara la azúcar y dijimos cosas a veces. Pero, hermanos, somos llamados a ser ejemplo a la congregación. Somos llamados a ser ejemplo todos. Busque por favor 1 Timoteo 4:12. Ese es el pastor llamado, su responsabilidad estoy hablando ahorita del pastor, ¿verdad? Del siervo. Es, hermano, a ser ejemplo personal. Somos llamados, la familia, todos, amén. Ahora, hay una gran pregunta y es la siguiente. No quiero ser tan dogmático en esto ni religioso en esto. Yo tengo a mi hijo, él tiene 15 años y Dios lo usa en el piano. Él toca el piano. Mi hija canta con pista y va mejorando cada vez que pueda. Pero yo le digo a ellos así, vaya, ustedes son mis hijos y Dios te puede usar mucho a ti, porque Dios lo usa a él. Con los jóvenes ahí tocan en la iglesia, en el ministerio que están levantando. Yo le digo a él, mira, no es que lo quiera humillar, pero yo siempre lo digo con él, si alguna vez me fallas al Señor, te vas a sentar. Te vas a sentar. Te vas a restaurar. Vas a dejar de tocar. Con mi hija hablo muchas veces, y es que un día va a crecer y le costó crecer, hermanos, hasta el pelo le costaba crecer a la niña. Ella aquí vivió casi 3 años, Santiago María, 4 años. Ahí se movió, ahí estaba la tiernita en el mercado, ahí dormía, ahí teníamos un puesto nosotros. Pero yo digo a ellos, el día que fallen se van a sentar. Van a dejar de servir. No van a seguir tocando, no van a seguir cantando en el ministerio. Ella va a crecer un día, Dios la va a usar más, yo sé que Dios la va a usar más. Pero el día que fallen se van a sentar. Porque yo quiero ser modelo en la iglesia. Yo quiero ser ejemplo en la iglesia. Yo les digo a ellos, ustedes nada más son los hijos del pastor. Simplemente es todo. Nadie tiene que dar pleitesía ni adoración a ustedes. Ustedes tienen que ser más de las ovejas. Tienen que estar cerca de las ovejas. Ahora, ¿pero qué dice Timoteo 4:12? ¿Leamos? Mira lo que dice el Pablo a Timoteo. ¿Qué dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Somos llamados a qué, los siervos de Dios, a qué, a ser ejemplo en todo, ¿verdad? Y también le dice Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo. Somos llamados a eso, ¿verdad? Los siervos. Otra característica de un siervo del siervo del Señor o liderazgo espiritual, hermano, es que tiene que tener cuidado personal. El cuidado personal. Por ejemplo, hermano, estar cerca de las ovejas. Hay pastores que los bajan, hermano, ¿cómo se llama eso? Los bajan en elevadores, ¿verdad? Y la iglesia está adorando, cantando, hermanos, al Señor, adorando a Dios. Pero hermano, él está en un cuarto esperando el momento para... Él no está con las ovejas. El pastor tiene que volver a oveja. Tiene que estar cerca de ella. Un apretón de mano puede cambiar puede motivar a un creyente. Entonces, hay pastores que después de predicar lo que hacen es meterse a la oficina. Yo conozco un pastor que, una iglesia pequeña, hermano, donde la iglesia no lo conoce, así, de hablar con él de consejería. Después de predicar, alguien se queda orando y sale para su cuarto a la oficina, hermano, a descansar. Y nunca, o sea, es bien raro, y para que usted hable con ese pastor de una iglesia pequeña, tiene que pedir la audiencia a él. No lo conoce la gente. El pastor es llamado a tener un cuidado personal, o sea, estar cerca de las ovejas. También, bueno, otra característica del pastor es que debe saber presidir. Eso quiere decir saber guiar a las ovejas, supervisarlas. Una de las cosas, hermano, que yo estoy aprendiendo es que no todas las ovejas son iguales. Algunas ovejas, hermano, son bien tranquilas, ¿verdad? Otra cosa, hay otras ovejas que se saltan el cerco. Otras ovejas que son bien mansitas, ¿verdad? Otras son soberbias. Otras son guiables, otras no. Entonces, hay que aprender a guiar al rebaño. Hay que aprender a guiar al pueblo de Dios. No todos son iguales. A mí me ha tocado mucho tiempo, hermano, estar con gente difícil. Gente difícil, gente que dice, mire, una vez dijo una miembro, vamos a ir a escuchar qué paja el pastor dice. Así. Otro dijo, vea, lo que el pastor dice me lo paso ¿sabe por dónde? Así, hermano, como escucha. Sí.
Pero hay que aprender a saber dirigir a esta gente con paciencia, tolerancia, con un equilibrio, ¿verdad? Es tan fácil, dice la gente, el que quiera ir que se vaya. Es bien fácil, ¿verdad? Yo conocí a un pastor que una vez dijo esas palabras: esta iglesia a mí me cuesta, dijo, ¿verdad? Y yo cuando vine aquí no había nadie, dijo el pastor, ¿verdad? Y comenzó a decir, hermano, cosas, hasta los trató, hermano, de hipócritas, de falsos. Y les dijo, todos que son hipócritas, son atajos de sinvergüenza, todos son unos falsos, comenzó, hermano. No somos llamados a guiar las ovejas. Estoy hablando del pastor ahorita, ¿verdad? Y hermanos, ahora entramos a otro punto, a otro principio. ¿Cuál es el papel de la iglesia en cuanto a su liderazgo espiritual? Número 1, la iglesia cristiana, hermano, tendría que valorar altamente a sus líderes espirituales por sus obras. Ve el capítulo 5, versículo 13. Ya hablamos de la responsabilidad del pastor, ¿verdad? De alimentar, proteger, orar, ejemplo personal, cuidado personal, debe saber presidir. Hoy hablamos acerca de la iglesia. ¿Cuál es el papel de la iglesia, hermano? En cuanto a la responsabilidad de la iglesia hacia el liderazgo espiritual. La iglesia debe de valorar, oiga esto por favor, este principio, la iglesia debería, hermano, de valorar altamente a sus líderes espirituales. Valorarlo, ¿verdad? Las iglesias, hermano, hoy en día, los pastores, hermanos, ahí envejecemos. Damos nuestra fuerza, nuestras energías, nuestro sudor, nuestras canas, nuestro deseo, hermano, damos, ¿verdad? Y yo conozco iglesias que los pastores, hermano, se dieron el todo por el todo, hermano. El todo por el todo. ¿Verdad? Ahí envejecieron, dieron su sangre, sus fuerzas, sus talentos, hermano, se dieron el 100%. Y el pastor prepara a hombres de Dios que se levanten ahí. Y ella en su vejez se retira y dice, hermanos, hasta aquí nomás, yo no puedo seguir con ustedes pastoreándoles por mi vejez y mi enfermedad. Viene la iglesia y le dice, hermano pastor, muchas gracias. Hacen esto, mire, dame la mano. Pastor, muchas gracias por su trabajo que hizo aquí más de 80 años. Y el pastor, hermano, nunca la iglesia pensó en él. Y voy a hablar más de ese punto más adelante, porque son cosas que yo también en la iglesia donde estoy pastorando las estoy estableciendo despacio a la gente. Pero la iglesia, hermanos, tiene proyectos como familia, planes. Queremos que la iglesia tenga buses, microbuses, un buen edificio, hermano. Pero menos el que valoramos es al pastor. Y eso está pasando en las iglesias. El pastor se enferma, se muere, hermano, y la esposa queda sola. Y no hay nadie. Y la esposa se quedó, hermano, alquilando una champita ahí. Para mientras llega también su muerte. Porque nunca nadie se preocupó por él. Nunca nadie en la iglesia se levantó, hermano, para poder establecer un plan para la familia que nos está sirviendo en el ministerio, en el liderazgo espiritual. Sí es cierto, porque mi idea siempre es formar a alguien, ¿verdad? Que quede en el ministerio pastoreando, que un hermano se levante y que sea un día ejemplo a la congregación, vea un modelo, que la gente le crea, la gente lo acepte, que la comunidad lo acepte, que sea respaldado por Dios y que se quede ahí. Pero la iglesia debería tener un plan. Y, ojo, hermano, yo sé que aquí la mayoría están sirviendo. La iglesia debería de tener un plan con su líder espiritual. Ver que su pastor va a envejecer. Nunca va a ser igual a la edad que tiene. Pero la iglesia debería ser sana en ese aspecto, sin prejuicio, de poder, hermano, levantar un plan bien establecido para poder, hermano, establecer una estrategia, un proyecto que pueda sostener a la familia pastoral. Y de eso voy a estar hablando más adelante. La iglesia debería de valorar altamente a sus líderes espirituales. Vea el capítulo 5, versículo 13. Hermano, yo quiero decir una cosa. No vea a su pastor, a su liderazgo espiritual como lo ve el mundo. El mundo tiene el peor concepto de los pastores. El mundo tiene el peor concepto de los pastores. Y la iglesia muchas veces tiene ese mismo concepto. Yo soy un poco práctico y bíblico y entendible para poder explicar esto. No soy tan dogmático, hermano. Vean. Ahora, la iglesia debería de valorar altamente a sus líderes espirituales. ¿Qué dice el versículo 12? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan.
y que los tengáis en mucha estima. O sea, habla de valor y amor. ¿Qué tiene que ser transmitido al pastor? El pastor transmite vida. Los pastores transmitimos vida a la gente. Los que están aquí cantando, tocando, ministrando, ellos transmiten vida. Yo digo a los jóvenes que están ahí cantando del ministerio, transmitan vida. Yo no quiero show aquí, yo quiero que transmitan vida a la gente. Entonces, los pastores, los líderes espirituales, cuando estamos enseñando es transmitir vida a gente que está muriendo o a gente que necesita vida. Queremos transmitir vida a la gente que necesita vida. Aún los creyentes necesitan vida para seguir viviendo la vida cristiana. Entonces los pastores lo que hacemos es transmitir vida. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, la iglesia debería de valorar a su liderazgo espiritual altamente, valorarlo. La iglesia no debe de olvidar, oiga este principio, la iglesia no debe de olvidar la obra de sus siervos espirituales. La iglesia, hermanos, que por favor usted no se lo olvide. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Quiénes son de aquí? Levanta la mano, ¿quiénes son de aquí, de este lugar? ¿Qué hubiera pasado si esta iglesia, si alguien nunca se hubiera movido por venir acá, hermano, a comenzar a trabajar con niños? Así es la historia, hermano Salvador. ¿Quién movió al varón para que se viniese para acá? Dios, claro, ¿verdad? No fue un pensamiento egoísta. Porque los pastores no buscamos liderazgo para mandar, ni para manipular, ni para tener dinero. No, de ninguna manera. Bueno, no es mi pensamiento. Pero hermano, mucha gente busca el ministerio para querer manipular, como Diótrefes. Pero acá, hermanos, alguien se movió en fe. Se movió en fe. Y hoy usted como creyente, hoy usted entiende la palabra fe. Quiere decir confiar. Alguien se movió en fe a querer trabajar en este lugar donde no había nada, hermanos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si este hombre no se hubiera movido en fe? ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano? Yo hace poco la vez pasada vine aquí a predicar y vi, hermano, la mejora del templo. Vi gente que se reúne, vi niños en la escuela bíblica, vi gente sirviendo, gente involucrada en el ministerio. Esa es la obra que se ha hecho, hermano. Y eso la iglesia tiene que valorarlo. Yo no sé si alguna vez usted está en su cama, ¿verdad? Hermano, está en su cama y meditando, ¿verdad? ¿A dónde estuviera yo si no hubiera alguien, si alguien no se hubiera movido en fe a este lugar? No sé cuántos aquí se reconciliaron hace meses que andaban caídos, que ninguna iglesia los aceptaban. Y alguien dijo, vénganse para nuestra iglesia y aquí restáurese, aquí va a mejorar. Y usted de repente comenzó a predicar, a cantar, a servir. O sea, eso hay que valorarlo, hermano. Que la comunidad sabe que aquí existe una iglesia que adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. ¿Alguien pagó el precio? Hermano, que no se le olvide eso, por favor. A ver, nosotros miramos lo del pastor solo la parte negativa, ¿verdad? Lo malo. Vea la parte positiva. Enfóquese en la parte, hermano, ¿a dónde estuviera usted en este momento si alguien no se hubiera movido por fe? Muertos, algunos estuvieran muertos ya ahorita. Otro quizás en Mariona. Otro quizás, hermano, allá en una cantina esperando ahí, ¿verdad? El 24 de diciembre. Sí, hermano. Pero alguien se movió en fe. ¿Qué dijo versículo 13? ¿Cómo dice? Por la obra. Que dice, por causa de su obra. Hermano, la iglesia no debe de olvidar la obra de estos hombres. Una palabra de ánimo podía animar a los líderes espirituales. ¿Sabe usted que los líderes espirituales a veces nos frustramos? Elías mató más de 300 falsos profetas, ¿verdad? Les arrancó la cebolla. Y una mujer le dio carrera. A veces los líderes espirituales andamos al 100%. A veces andamos al 0%. ¿Verdad? ¿No es cierto? A veces andamos tan animados, pero a veces andamos tan desanimados. A veces decimos, así, hermano, a mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces uno dice, domingo otra vez. Tengo que predicar. Así, hermano, como escucha, le soy sincero.
Miércoles, quiero orar. No quiero ver la cara de esa gente. O sea, desánimo, hermanos. Viernes, otra vez viene escuela, es culto de estudio bíblico, tengo que ir a predicar a esa gente. Pero hay días que uno anda, hermano, en otro nivel espiritual. Y Pablo lo reconocía, Pablo decía, derribados a veces, pero nunca destruidos. Él decía, hay cosas que no quiero hacer, pero estas cosas hago. Entraba a la puerta del desánimo. Elías estaba desanimado, hermano. ¿Usted cree cuando le dijo Dios al mentado a Moisés, bueno, vas a entrar a la tierra prometida? ¿Usted cree que no se puso aquel mal? ¿Usted cree cuando le dijo Dios a David, pues no me vas a construir el templo, va a ser tu hijo? ¿Usted cree que David no está bueno? No le dijo así, hermano. Cayó en depresión. Hermano, a veces los pastores, mire, necesitamos que nos alguien diga, hermano, buen mensaje, hermano. Hace poco alguien me dijo en la iglesia, a mí, hermano Víctor, me dice, yo me voy a acompañar. Una cipota que está en la universidad me va a acompañar con un impío. Y me dice, y yo escuché una palabra que usted dijo, y eso me detuvo, me dijo. Eso me detuvo, pastor. Alguien me dice, pastor, que estaba a punto de dejar a mi mujer por otra. Y usted habló del adulterio y del divorcio y de la separación. Y usted dijo que no era la voluntad de Dios. Y yo me detuve, pastor, y comencé a restaurar mi matrimonio. Alguien me dice, pastor, que tenía un viaje para Estados Unidos, ¿verdad? Y usted dijo que Dios no es la voluntad de Dios, que mejor espere en Dios. Y no me moví, pastor, estoy aquí por fe, esperando en el Señor. A veces los pastores, hermano, su pastor, los líderes espirituales, necesitamos muchas veces que nos digan, hermano, sigamos adelante, maestro. Estamos con usted, hermano. Estamos con usted. Una llamada por teléfono, pastor, estoy orando por usted. ¿Cuántas veces usted su pastor le dice, pastor, estoy altamente agradecido con usted? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Un mensaje en Facebook, pastor, gracias por tomarme en cuenta en el ministerio. Gracias, pastor, porque no entendía la visión, pero yo lo entiendo, porque usted me la ha hecho entender. Hermano, lo que estoy hablando ahorita es fuerte. Amén. Cosas que no se hablan muchas veces en los púlpitos. Quiero decirle algo, lo digo con respeto, ¿verdad? Muchas veces cuando viene un gringo de Estados Unidos que habla inglés, ¿entendieron? Cuando viene un gringo de Estados Unidos que habla inglés, es chévere, ¿verdad? Le decimos, hermano, ¿verdad? Qué buen mensaje, lo felicito, ¿verdad? Quisiera que fuera otro pastor. Y a veces lo decimos públicamente, hermano, qué gran mensaje predicó el pastor, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Al único que le compete decir eso es al pastor local, no a un miembro. A la iglesia le compete decir, pastor, gracias al pastor local, ¿verdad? Gracias porque Dios lo usó este día, me habló, me enseñó, me indicó, me instruyó, me corrigió el Señor. Pero muchas veces nosotros alabamos a otros pastores de otras partes, ¿verdad? Hermano, yo no quiero que me alabe a mí, hermano. Yo no sé nada. Yo no me siento nada, hermano. Mire, yo cada vez que conozco la gracia, la Biblia, me siento nada. Pero uno de pastores necesita que, o sea, a veces uno valora, qué buen mensaje predicó aquel hermano. No, hermano. Y lo hacemos públicamente, ¿verdad? Hermano, y nunca hemos valorado lo que nuestro siervo está haciendo en la iglesia, porque la iglesia ha caído en ese problema espiritual. ¿Amén o no amén? Sí, hermano. Ese mensaje lo están grabando, usted lo quiere buscar en YouTube, búsquelo y descárguelo. El hermano siempre lo graba. Se escucha clarito. Pero, hermano, la iglesia, hermano, no, la gente dice, es que mucha gente, hermano, religiosa dice, es que no es bíblico el día del pastor. No es bíblico. Pero ¿qué dice Pablo aquí, hermano? Porque no dice la Biblia el día del pastor, no dice, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 13? Que los hacen, ¿qué dice? Una llamada puede cambiar la historia. Pastor, vamos a dar una pupuseada. Lleva a su familia. Pastor, echémonos un café, hombre. Platiquemos. Yo no sé cuántas veces su pastor ha llorado con usted. No sé. Que se siente cargado. Hermano, eso pasa en las iglesias. Entonces la iglesia debería de ser agradecido por la palabra que se enseña. Por la palabra que se enseña. Fíjense que hoy le decía, estamos construyendo los baños de la iglesia, ¿va? Estamos viendo la fosa séptica. Y le decía un hermano ayer, un hermano que él es bien sencillo, le decía, a mí me molesta que el pastor le decía, la gente todo le echa la culpa.
Se anda con derrega, le echar culpa al pastor. Sí. Si le da el pelo, el pastor tiene la culpa. Hermano, tenemos que reconocer a los que trabajan entre nosotros, valorarlos. A veces, hermano, un apretón de mano puede cambiar la historia. Una palmada en la espalda. Pastor, sigamos adelante. Estoy orando por usted. Eso puede cambiar la historia. Está viendo yo ahorita ahí en internet que dice que de 6 a 10 iglesias, hermano, oigan por favor, en el año en Estados Unidos la están cerrando. Perdón, por mes. Los pastores están renunciando. Están deprimidos. Están con azúcar. Están con derrames. La iglesia debería de valorar a sus líderes espirituales. Número 2. La iglesia debe de aprender a escuchar las enseñanzas bíblicas y seguir su fe. Vea Hebreos 13 del 1 al 2. La iglesia debería, hermanos, de valorar, de escuchar, las enseñanzas bíblicas y seguir la fe de este hombre. Vamos a Hebreos 13, 7. Veámonos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay dos cosas, ¿verdad? Una es acordarse de los pastores. ¿Y la otra cuál es? Imitar su fe. La fe tiene que ver ahí con ser fieles. La fidelidad. Hermano, no quiere decir que aquí van a ser todos pastores, ¿verdad? Pero usted debería imitar la consistencia, la fidelidad de un pastor. A ver, yo sé que no todos los pastores hay pastores que son tranquilos, otros son enojados, ¿verdad? Otros tienen un carácter raro, extraño, pero hay que aprender a convivir con ellos. Dice que debemos de aprender a escuchar sus enseñanzas bíblicas y seguir imitándolos a ellos. Querer ser como ellos un día. Número 3. La iglesia debe de obedecer las enseñanzas y someterse a las decisiones del liderazgo espiritual. Hebreos 13:17, ¿qué dice? 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras La Biblia, almas. hermanos, nos manda a que el creyente obedezca. Obedezca. Ahora, a veces uno dice, vea la mente, yo, hermano, obedezco a Dios y me someto a Dios, pero a los hombres no. Está equivocado. Es como que una esposa diga, vea, yo a Dios sí lo amo, a Dios sí lo obedezco, a Dios sí me someto, pero a mi esposo no. Hermano, si usted no se somete voluntariamente, si usted no obedece voluntariamente al que está viendo, ¿cómo va a obedecer al que no ve? Si usted no se somete al que no ve, hermano, ¿cómo se va a someter al que ve? Es imposible, hermano. Entonces somos llamados ¿a qué, pastor? A someternos voluntariamente. Ahora, un creyente que obedece se somete voluntariamente. Ahora, voy a decir algo importante. A veces hay cosas que no nos van a gustar, pero somos llamados a someternos. ¿Saben una cosa, hermano? David, esto es increíble. El rey David, antes de ser rey, en su mano tuvo el arrancarle la cabeza a Saúl en el Antiguo Testamento. Estuvo en su mano arrancarle la cabeza al rey Saúl. Y David ya sabía que él sería el próximo rey, el segundo rey de Israel, dado por Dios a Israel. Pero David, cuando vio en la cueva al Saúl que estaba durmiendo con su escudero, hermano, le arrancó un pedazo de tela. En la otra vez le quitó la espada, algo así, ¿verdad? Se la quitó. Y hermano, y alguien le dijo esas palabras, mira, David, aquí está este hombre, matarlo, asesinarlo, arrancar su cabeza y quédate vos como rey. Ojo, David ya sabía que Saúl ya había sido desechado. ¿Sabe qué pasó con David? A pesar de que Saúl andaba tan mal con Dios y que ya Dios había apartado de él, David siguió respetando la posición
del rey. David siguió respetando, a pesar de que todavía no era rey. Él podía haber llegado a ser rey, hermano, a través de la fuerza. Y tenía en su mano la vida del rey Saúl. Él podía hacerlo y nunca lo hizo. Respetó a pesar de que Saúl andaba equivocado, andaba mal, había ido donde la bruja, ya Dios lo había desechado, ya, ¿verdad? David dijo, no. Respetó la posición de quién? De Saúl. Qué interesante ese punto, ¿verdad? Es el principio ahí. Que respetó la autoridad. Yo tengo un estudio que se llama el liderazgo, pero se llama, hermanos, la autoridad espiritual. Son dos, ¿verdad? El abuso de la autoridad espiritual y la autoridad espiritual. Este es el principio. Hermanos, David no iba al reinado a través de la rebelión. David esperó su tiempo. A pesar de que el rey ya andaba mal y que Dios lo había desechado. David no pronunció palabras, ni juicio, ni muerte, ni maldición contra el rey. Él dijo, no, voy a esperar mi tiempo. Y aún cuando le quitó el pedazo de manto, del manto del rey, su corazón se sintió turbado. Y dijo, ¿cómo haré tal cosa contra el ungido de Jehová? Ahora, todos los creyentes en la gracia somos ungidos por Dios. En este tiempo los ungidos eran los reyes, los profetas, sacerdotes, los líderes espirituales. Ahora, pero hermano, la iglesia tiene que aprender a someterse. Usted tiene que aprender a reconocer la autoridad espiritual. A veces su pastor dirá, no es el tiempo. ¿Y cuál tiene que ser tú? Está bien, hermano. A veces su esposo le dirá a usted, vea, su esposo le dirá, mi amor, no es el tiempo todavía. Y la esposa, como es sumisa, ¿verdad? Está bien, mi amor, sigamos orando. Igual el esposo con ella, ¿verdad? Sí, mi amor, todavía no es el tiempo. Ahora, la autoridad tiene que ser también accesible, escuchar sugerencias y aprender a aceptar sugerencias cuando esté equivocado. Yo lo hago. Cuando me he equivocado, acepto y digo, vamos a mejorar. Cuando cree que puede ser mejor así, excelente. Pero la iglesia tiene que aprender, hermano, a someterse y a respetar las decisiones que se toman en el liderazgo espiritual. Muchas veces el liderazgo espiritual se va a equivocar y Dios le va a enseñar a él que se equivocó y que no vuelva a hacerlo otra vez. Pero, hermano, la gente carnal en la iglesia le cuesta someterse. La gente carnal le cuesta someterse. Antes de someterse, cuestionan. Quieren ver perfección para someterse. Ahora, es posible que el liderazgo espiritual a veces no merezca someterse, pero usted tiene que aprender a someterse. Su énfasis es someterse. Quizás muchas veces su esposo no merezca que usted se someta a él, pero la Biblia dice que hay que someterse a pesar de. Y eso gana ventaja, hermano. Eso gana crédito, el sometimiento. Ahora, una verdadera obediencia nos lleva a ser creyentes sometidos a la autoridad. Hace años, recuerdo, hermanos, estuve pastoreando en Cruz Segunda. Yo era un cipote, inmaduro, todavía lo soy, todavía me hace falta. Tenía como 24, 25 años yo, 26, hoy tengo 37 años. Todavía me hace falta mucho. Es un cantón remoto, ¿verdad? Una iglesia como esta, habían como 50 miembros. Fuimos a comenzar también ahí de cero, prácticamente. Y llegué ahí, hermanos, enviado a hacer la obra. Y la iglesia creció, amén, por eso, después un techo, todo, paredes, todo. Se hizo el edificio. Y había un hermano que es electricista de la iglesia y quería que le pasáramos luz del templo a la casa de él, varios metros. Pero yo no estaba ese día. Y el electricista, hermano, puso la luz de la iglesia a la casa del anciano, al anciano, sin mi consentimiento. Yo no sabía. Y pasó un hermano que es un diácono piadoso, que aprendió mucho la palabra de Dios. Hoy él es bautista. Fue mi discípulo en ese tiempo, varios años, 7, 8 años trabajando con ellos. Y hermanos, sumiso a la palabra de Dios, y iba pasando con los bueyes él, porque él tenía bueyes, ¿verdad? Y carreta. Venía a traer agua de otro cantón, del Jobo. Y subió.
Y le dijo, hermano, ¿qué están haciendo? No, estamos colocando la luz de la iglesia. Ah, qué bueno. ¿Y con quién contaron? Le digo. No, yo me nosotros pagamos la luz, le dijo. Y ya contó con el pastor. No, le dijo. ¿Sabe qué es el diácono? Piadoso. Me quita, por favor, ya se cable, le dijo. Es cierto que el pastor es un cipote, tiene 24 años, pero él es la autoridad aquí. Y él dice que sí, se hace, si no, no se hace. ¿Qué pasa cuando usted ve a un policía en la calle, hermano? Los que andan en carro, andan en moto, andan en bicicleta. Y dice, el policía le hace así, ¿qué hace usted? Pase paso. O usted le sirve a la vieja. ¿Verdad que no hace eso? ¿Qué hace usted, hermano? Se detiene, ¿verdad? Porque usted respeta la autoridad que está ahí. Usted respeta la autoridad que está ahí, ¿verdad? Levantó la mano. Y usted hace un lado, señoría, y espera que llegue el policía. Entonces, si nos sometemos a la autoridad terrenal, ¿por qué no a la autoridad eclesiástica? Una iglesia, hermano, mire, a veces uno dice, pastor, ¿y por qué la gente? Miren este principio, apréndanselo, por favor. Pastor, ¿y por qué, pastor, usted dirá, por qué el mundo le cuesta obedecer al evangelio? Porque a la iglesia le cuesta obedecer también. Si la iglesia obedece, el mundo obedece. Si las familias obedecen, la iglesia obedece. Porque iglesias son familias, son personas. Entonces el mundo está duro, el mundo no quiere hacer caso, es porque la iglesia también no quiere someterse a la voluntad de Dios. Somos llamados a eso, a someternos. Hace poco un joven de la iglesia le dijo a otro joven, ¿sabe qué le dijo? Deja de cuestionar al pastor, le dijo. Vos siempre lo cuestionás, deja de cuestionar. Que sea primera y última vez que lo cuestionas. Eso es lo que hace, le dijo. Él es intelectual, ¿verdad? Y le dijo, dejarlo de cuestionar al pastor. Él sabe lo que está haciendo. A veces, hermano, hay gente, hermano, aquí no, es allá por Ojatlán. A veces, hermano, hay gente en los púlpitos que el pastor le predicó un mensaje, ¿verdad? Bonito, Dios lo usó, ¿verdad? Y dice, y pasa a predicar, ¿verdad? El pastor le enseña esto, pero no estoy de acuerdo. Así públicamente. Así, hermano. Y luego porque yo lo he vivido hace años. Que una maestra que era profetisa dijo, el pastor dice que la pasión no se pierde, pero yo digo que se pierde. Imagínense hasta dónde la gente tiene, hermano, el abucimiento. Ese es el punto de vista de él. Este es el mío, ¿no? Hermano, hay un solo punto de vista y este es la palabra de Dios. No existe otro. No existe otro. Simplemente somos llamados a someternos. Tampoco no cometamos el error de Bayunco de decir, pues, si no le gusta, haga su propia iglesia. Eso es locura. No. Yo me molesta muchas veces cuando, hermanos, de repente una familia se enojó en la iglesia, ¿verdad? Y en la esquina hacen culto y le ponen la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? o la iglesia de la pura crema, ¿verdad? Y ahí comienzan a hacer culto, pero sus predicaciones, ¿cómo son? Predicaciones, hermano, de puro veneno. Ahora no encuentran la iglesia donde salieron. Y ahora más de los siervos que están ahí sirviendo. No, hermano, tengan cuidado, hay muchos lobos vestidos de ovejas. Así como le escuchan. Número 4. La iglesia debe de conocer, hermano, y reconocer a sus líderes espirituales. Primero, ve ahí, Primera Tesalonicenses 5:12. Hay dos palabras importantes ahí. ¿Cuáles son, hermano? Primera Tesalonicenses 5:12. ¿Qué dice? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo dice que la iglesia debería de reconocer y conocer, hermano, el trabajo que los líderes espirituales han hecho, están haciendo y irán a hacer. La iglesia no tiene que estorbar la visión. La iglesia, el liderazgo, la directiva, si hay una, hermano, la directiva que hay en las iglesias muchas veces estorba la visión de los hombres de Dios. Pero cuando te ponen diácono, tiene que ser gente que va, hermano, a apoyar la visión, que va a reconocer el trabajo del pastor, que va a estar junto con él,
con el liderazgo espiritual que Dios ha puesto. Si alguien es diácono en esta iglesia, ordenado, o todavía no es ordenado, o un pastor ya es ordenado, la iglesia debería de acompañar a los líderes espirituales y reconocer a los que trabajan. Estamos en el ministerio acá, trabajar dentro del ministerio. La iglesia tiene que reconocer eso. Hay gente que la iglesia la ve de lejos, vea lo que está haciéndose. Hace poco construimos nosotros en la iglesia un templo de 11 por 18. O sea, hermano, y la gente, hay hermanos que solo pasaban, vea. Pasaban ahí de lejos, pues. Pero la iglesia tiene que aprender, hermano, a conocer. Mira, a veces el mundo reconoce el trabajo de la iglesia. A veces los políticos lo reconocen. En Estados Unidos, fíjense que las iglesias en Estados Unidos, allá los pastores son reconocidos por el gobierno. Los pastores tienen permiso para casar así, hermano, de una manera legal a la gente, a los matrimonios. La iglesia debe de reconocer y conocer a los que están trabajando en la obra y los que presiden. Estos son los obispos, pastores que están dirigiendo, guiando, enseñando, orando, equipando la iglesia. Porque esa es la labor del pastor: equipar, formar, trabajar con la iglesia. Y hermanos, número 5, la iglesia debe de orar por su liderazgo espiritual. Vamos a Hebreos 13, 18. No sé, ¿tengo más tiempo? Sí, tengo más tiempo, hermano. Debo terminar. La iglesia debe de orar por su liderazgo espiritual. Hermano, ¿qué es más fácil? ¿Criticar o orar? ¿Ah? Hermano, ¿qué es más fácil? ¿Criticar o orar? ¿Qué es lo que te más hace? Critica o ora. Ya viste, vos. Escuchaste, más. No me gusta esto. Mejor ore, hermano. Sé que a todos nos cuesta, hasta yo he pasado por ahí. Pero somos llamados a orar. Somos llamados a orar. A ver, decimos, le voy a decir sus verdades al pastor en la cara. Y ni hemos orado ni siquiera para decírselo. Y cuando lo miramos, no, nada. Porque ni siquiera habíamos orado, hermano. O le ofrecemos al pastor Machete, ¿verdad? Mira, yo fui a predicar a una iglesia de San Rafael, que los músicos, el músico era diácono. Y se fue a la iglesia unos días, y al pastor le voy a volar la cabeza, pastor, hijo de María, le dijo. Así, man. Yo hace poco se reconoció el bicho. Pote, pues. Y el pianista. No es la que es pianista, con ¿Ah? No, hermano. O sea, la iglesia tiene que, hermano, aprender a eso. ¿Vean? A orar por ellos, hermano. Somos llamados a orar por eso. Hermano, le doy un consejo: hable bien de su liderazgo espiritual. Haga morir lo negativo y hermano, hable bien de su liderazgo espiritual. Quizás algunas cosas no le van a gustar, pero creo que mejor. Mira, ahora, le voy a dar un consejo. Fíjese que en el libro de Salmos, y está en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que los israelitas fueron, dicen, a murmurar a sus tiendas, a hablar mal del liderazgo espiritual de Moisés. En sus tiendas dice que murmuraron, no fueron a orar por Moisés. Porque Moisés se agarró una chamaca ahí que era Cusita, una morena como esposa, y no le gustó. Se molestaron María y Aarón y otros más ahí. ¿Va? Otro le dijo: mira, Dios, vos te crees porque Dios solo como Dios habla. Que te crees santo y te crees. Y comenzó a Coré, Datán y toda esa gente. Hermano, yo creo que es más conveniente. Yo creo que un creyente piadoso, un creyente maduro, un creyente sano en su corazón, quizás verá cosas que no le gustan en la iglesia y no se las contará a nadie. Miren lo que estoy diciendo. Ahorita lo que estoy diciendo es bien tierno. Quizás verá cosas que no le gustan en la iglesia, ¿va? O del pastor, o de la esposa del pastor, o de usted del pastor. Y lo más sano, hermano, es no hacer bulla y orar mejor. Yo le digo a los hermanos de Ojatlán que nosotros a veces le contamos a nuestras familias las cosas que pasan en la iglesia que no son cristianos. Y la gente se desanima, hermano. Yo le digo, si te pregunta cómo está la iglesia, dice que está bien, hombre. Y como te tratan bien y te aman, me quieren ahí, aunque no sea cierto. Amén. Sí, hombre. Amén, hermano.
Pero hermano, usted, mira, le da a su marido, mira, ya no va al culto. Pues. A sus hijos, esos no son cristianos, hermano. No. O usted le cuenta a otro creyente carnal, hermano, a otro creyente carnal, vea las cosas, hermano. Y mire, y no creen, en el culto no se gozan. Van amargados. No hay liberación, no hay sanidad en su corazón. A veces mismo que hay iglesia, hay sectas que yo conozco, que no se excusa que hay problemas en esas sectas. Yo nunca he escuchado que en los mormones hay problemas. Quizás hay, pero se lo reservan, ¿ve? Entre ellos. A ver con más. Los TJ, ¿saben qué son los TJ usted? Los testigos de Jehová. Yo nunca he escuchado que se dan ahí pleitos entre ellos. O los ¿saben que usted qué son los MM? Los mormones. Yo nunca he escuchado que dicen no. Y si nosotros que tenemos la verdad en Cristo, porque la verdad es Cristo, ¿verdad? Quizás, hermano, su comentario podría afectar a su hijo, a su hija, que viene a la iglesia. Quizás su comentario negativo que no le gustó a usted, lo que pasó en la iglesia, le afecta a su esposo, a sus hijos. Y eso detendrá el ánimo. Fíjense que el apóstol Pablo decía, si mi comida o mi bebida, decía Pablo, le va a afectar a mi hermano débil de conciencia, no lo voy a hacer. Para que no se pierda mi hermano. Bueno, si hay cosas que van a afectar, mejor no las digo. Lo más tierno, lo más sano, lo más sabio es esto. Pero se requiere madurar. ¿Qué usted vio? ¿Oyó algo? Me gustó, pero... Y usted no demuestra que no le gustó, o sea, no lo demostró. Y simplemente usted está orando por ese problema. O usted dice, quiero hablar con el pastor un día, decir algunas cosas, pero quiero orar primero. Que Dios me dé palabra, me dé dirección, para que todo esté en paz. Ahora, ¿qué dice Hebreos 13, 18? Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Somos llamados la iglesia a orar por los pastores. En su lista, hermano, en su lista que tiene usted de oración en su casa, lo primero que tiene que hacer es orar por el liderazgo espiritual. Reconocerlos, valorarlos, orarlos, someterse a ellos. Esa es la tarea de la iglesia. Hermano, mire, si la iglesia está sumisa, si la iglesia está orando, si la iglesia está obedeciendo la palabra de Dios, hermano, mire, vamos a tener victorias, hombre. Vamos a crecer. ¿Cuántos creen eso? Pero hay que ser modelos. La iglesia tiene que ser modelo. Pero si nos vemos que andamos hablando cosas, ¿verdad?, de la iglesia, no, la gente no va a querer nada con Dios. No, la gente no va a querer nada con Dios. Número 5, la iglesia. Aquí un punto fuerte. Aquí me quiero detener un momento. No, espero que no les moleste, ¿verdad? La iglesia. ¿Cuántos aquí son creyentes? Solo uno. ¿Cuántos aquí son creyentes? Hermano, la iglesia debe de apoyar financieramente. Con este principio, apúntelo. La iglesia debería de apoyar financieramente a su liderazgo espiritual. ¿Es bíblico, pastor? Sí, es bíblico. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 5, 17 y 18. Hermano, por favor, escuche esto. El pastor no es el empleado de la iglesia. No quites ese concepto. El pastor no es, hermano, el empleado de la iglesia. La iglesia no tiene que ver al pastor como el mundo lo ve. La iglesia debe de tener su respeto hacia el liderazgo espiritual. Léalo, por favor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Dice, los ancianos, tiene que ver con pastores que gobiernan bien. ¿Saben qué dice? Tenidos por dignos de doble honor. Esa palabra, hermano, doble honor, tiene que ver, hermano, con una doble reconocimiento hacia el liderazgo espiritual. Tener, hermano, que la iglesia, yo voy más después de eso, sigue leyendo, después te puedo hablar.
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ojo, bien hermano, hay gente que dice que el pastor no trabaja. ¿Qué dice la Biblia? Lea su Biblia. Mayormente los que trabajan Quiero en que predicar lo lean todos ustedes, pero en voz alta. Léanlo todos ustedes en voz alta. Léanlo. Cuando la gente del mundo le diga a usted, los pastores son haraganes. Sí, te le promete Timoteo. Quiero que lo lean todos ustedes. Léanlo, pero léanlo fuerte, que se escuche. Los ancianos, léanlo. Mayormente. Cuando un impío es hijo del diablo, le digo a usted, tu pastor es huevón. Dígale, no. Dígale el versículo. ¿Qué dice el versículo? Los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que predicar y enseñar, ¿qué es Entonces, ¿cómo quedamos con los maestros de las escuelas? Entonces no es un trabajo, ¿verdad? Si se pone de ese punto de vista. Pero, hermano, cuando un pastor está enseñando y predicando, ha orado, ha pedido revelación a Dios, que es iluminación, ha pedido dirección, porque el pastor no predica mensajes, vea, para que la gente esté tranquila, esté quieta o esté entretenida. Esos pastores no sirven. No, o sea, el pastor siempre está predicando un mensaje de acuerdo a la necesidad que ve en la iglesia. Yo ya en la iglesia, yo no predico cualquier tontera. Yo estoy predicando mensajes y digo yo, la gente necesita carácter. La gente necesita dejar de chismear. De eso predico. La gente necesita ser responsable. De eso predico. La gente necesita orar. De eso predico. O sea, uno ve lo que la gente necesita. Dice la Biblia que hay que ver por el estado de las ovejas, ¿verdad? El pastor es el responsable de eso. Yo el domingo no predico mensaje evangelístico, estoy enseñando principios para que la gente pueda vivir. Hace poco estaba predicando del estado espiritual de la iglesia, basado en un versículo. Me tiré casi un mes. Hebreos capítulo 5, versículo 11, 12 y 13, dice, tardos para oír. Yo estaba predicando domingo tras domingo. Le expliqué el domingo acerca cómo sé que estoy creciendo, cómo sé que he crecido. Sí, hermano, ese es el punto. Ahora, oiga esto por favor. Su pastor no es un empleado. No, es el siervo de Dios. La iglesia no debe, hermano, no debe ver al pastor como lo ve el mundo. ¿Cómo lo ve el mundo? El mundo lo ve, hermano, este se mete el pastor a poner a trabajar. Este está gordo porque es pastor. Este vive la gente en la iglesia. La gente tonta que le da. Mira el pensamiento del mundo, hermano. Y ese pensamiento muchas veces está en la iglesia. Hasta uno de los zulemas, los que trabajan con el gobierno, ¿verdad? Ya le vas a dar a tu pastor el aguinaldo. ¿Sí? Gente más tonta, la gente del mundo, ¿sí? Y ese concepto ha entrado en la iglesia. La iglesia debe tener respeto hacia el liderazgo espiritual, el principio que les enseñé. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Los que trabajan entre vosotros y os presiden. ¿Lee el versículo 13 otra vez como dice? No, el 18. Miren cuál tiene que ser la responsabilidad de la iglesia. Que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor. ¿Y qué dice el versículo? Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora dice Pablo que el obrero es digno de su salario. Hermanos queridos, oigan esto por favor. En la iglesia yo no tengo ningún problema para enseñar esto. No tengo problemas para enseñar esto. Pero hermano, oigan esto por favor, este principio. Uno de pastor muchas veces desea
que se levante gente en la iglesia con una mente sana, sobria, sin prejuicios, que piense en el bienestar de sus pastores, de su liderazgo espiritual. Una vez dice, yo como pastor no puedo decir, hermano, quiero que me ponga un salario. Es la iglesia que debería de pensar en sostener financieramente a su liderazgo espiritual. Yo le digo a los hermanos, allá vamos atrás, así lo digo, el día que nosotros crezcamos como iglesia y estemos solventes económicamente, porque si Dios a veces nos bendice, ¿verdad? Ahí entrará más o menos. Cuando crezcamos más, yo quiero que los que hacen limpieza, pagarles un salario, darles un 15 a cada familia que lo haga, porque hay gente sencilla y humilde. Darle que 100 pesos o 50 por un 15 por hacer limpieza 3 veces por semana. Algo de los que están dirigiendo la alabanza, darle en el futuro una ofrenda. A los predicadores, la ayuda, o sea, reconocer su trabajo, su labor, hermano. Hermano, mire, hacer un mensaje cuesta. Yo no me voy aquí a inventar cosas mías. No, o sea, son verdades que están aquí escritas, que no se pueden cambiar ni negociar. Pero dice el versículo ahí, digno es el obrero de su salario. Y saben una cosa, eso lo dijo Jesús y lo dijo Pablo también, ¿verdad? Dijo Pablo, así ordenó el Señor. Así lo dijo el Señor, que el obrero es digno de su salario. La iglesia, hermano, los que son aquí líderes y están sirviendo, amén por eso, ¿verdad? Tienen que pensar en sostener a sus pastores. Una iglesia que sostiene a sus pastores es una iglesia autónoma y suficiente y está madurando. La iglesia tiene que aprender a valorar a sus pastores. Ahí vamos atrás en la iglesia. Fíjense que la iglesia ha crecido un poquito, ¿verdad? No mucho. Somos como 60 hermanos ahí. Y en una reunión dijeron ellos, sí, hermano, queremos dar al pastor $200. Así ellos hacen. A mí, una ayuda. Porque no es mucho. Dijeron ellos, ¿verdad? Les digo yo, no, hermano, les digo, no, solamente denme 100. No. Y me rogaron. Les digo, hagamos algo. Me dijeron, le vamos a dar 150. Estoy hablando aquí con evangélicos, amén. Hablo que la iglesia decidió, no fui yo. Yo no quería. No, hay que construir el templo, hay que hacer, no. Pero queremos que usted tenga una ayuda mensual. Si aquí hay un liderazgo y somos un poquito maduritos, entendibles, debería de usted de pensar, reunirse. Pastor, queremos ayudarle a usted mensualmente. Busquen Gálatas 6:6, léelo por favor. Ahí me quiero detener un poquito más, me van a dar un poco de tiempo. Gálatas 6:6. Pero dice Pablo en Timoteo, ¿verdad? Que hay a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Porque dice que el obrero es digno de su. Una iglesia sana, madura en la fe, siempre está pensando, hermano. Yo no sé cuántas veces usted le dice a su pastor, ¿cuánto usted gasta de gasolina? Hay iglesias, hermano, que el pastor lo tienen hasta asegurado. ¿Puede la iglesia? Sí puede. ¿Puede? Sí, seguro médico, sí. Solo tiene que ver con la actitud del corazón, hermano. Amén. Sí. Pero la iglesia, el liderazgo que está dentro de la misma iglesia, tiene que motivar al pueblo a tener responsabilidad financiera sobre el liderazgo espiritual. Alguien tiene que moverse. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que mover como un motor esa cuestión y decir, hermanos, sentémonos, Dios nos habló este día. Hemos estado fallando en esto.
Hemos fallado en esto, hemos pecado en esto. Ahora, la iglesia debería pagar un sueldo al pastor de acuerdo a su capacidad que tiene, económicamente hablando. La iglesia tiene que pensar en un seguro médico de su pastor, así como lo escucha. La iglesia tiene que pensar en un techo para su pastor. La iglesia tiene que tener cuidado pastoral. La iglesia, hermanos. Pues sí, como la esposa del pastor es maestra, porque la hermana es maestra también por eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es su responsabilidad, hermano? Dar al pastor el día de descanso. Pastor, mire, váyase unos 15 días de vacaciones. Hermano, lo estoy hablando muy en serio. Pensar en el futuro del pastor. Miren, los pastores trabajan fuertemente. ¿Saben qué hace la iglesia cuando están viejitos? Les dan la patada. Y ponen al pastor que se formó en la iglesia. Y el anciano va a morir a una casa alquilada. La iglesia debería de pensar. Yo conozco un pastor, hermano, ancianito, hermano, que se dieron el todo por el todo. Y yo los veo así, hermano, y les pregunto, ¿y la iglesia se preocupó alguna vez por usted? No, hermano. Yo llegué a esa iglesia de 18 años, pastor, ya, de edad. Y estuve ahí más de 50 años. Les construí iglesia, les compré microbús. ¿Y ahora qué hace, hermano? No, estoy en un ranchito con mi viejita esperando que el Señor me venga a traer. Y pago 50 pesos mensuales en esa. ¿Y quién le ayuda ahí? Mi hijo que a veces se acuerda que está en Estados Unidos. Hermano, la iglesia tiene que pensar en eso. Yo tengo 37 años de edad. Un día no voy a ser como soy ahora. Los pastores no tenemos donde caer muertos. Bueno, en mi caso, la iglesia tiene que pensar. Usted es posible que en su casa haga todo, haga buenas cosas ahí. A veces estamos pagando que pongamos la ventana francesa, que compremos puertas de vidrio, que ventiladores, aire acondicionado, ¿verdad? Que compremos un equipo más grande que ese, a veces guardémoslo, compremos una plasma aquí grande que esté aquí arriba, ¿verdad? Y estamos invirtiendo en cosas. Yo mejor invertiría en el pastor, que esté bien fuerte y pollón, darle campolón, ¿verdad? O 3 toros para que esté bien fuerte y me predique el evangelio. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Sí, hermano. ¿Amén o no amén? Sí, hermano. Pero a puro café o te mal por el ¿Ah? Hermano, es cierto. Estas cosas, hermano, no se hablan en los púlpitos. A ver, los pastores tenemos temor. Yo siempre lo he hecho. Esto es bastante, así que ¿por qué le he cortado este estudio? Y el hermano que me dijo, hágalo, yo comencé a estudiar. El Señor, revelame tu verdad. Esto es algo fresco que usted está escuchando, no es algo fresquito. Piensa, hermano, en el futuro. Hermano, las iglesias cómo ayudan a los falsos maestros. ¿Sabe cuánto le costó el templo a Cas Luna? $44 millones en Guatemala. Algo así. Y estos por la iglesia los ven como dioses. Los adoran, los veneran. Y los bajan, hermano, en jets privados. Iglesia, tenemos que enseñarle esto a las generaciones. Esto da tristeza, créanme. La gente, hermano, gana su dinero, y nada. ¿Qué dice Gálatas 6:6? Léalo. Leámoslo, Gálatas 6:6. ¿Qué dice? El que es enseñado en palabra. Oiga, dice, el que es enseñado en la palabra, despacio. Haga partícipe de toda cosa buena. Oiga, de toda cosa buena. Al que lo instruye. Wow, tremendo. Qué verdad, ¿verdad? Como dice, el que es enseñado en la palabra. Haga partícipe de toda cosa buena. Al que lo instruye. ¿Lo entiende usted, iglesia? ¿Lo entiende? Aplíquelo. No, hermano, si lo entiende, entonces aplíquelo.
Aquí también no se hace, pero hay iglesias, hermanos, que al pastor hasta le llevan las primicias. Así como escucha. Al pastor, mira, en serio, hay iglesias que le llevan el día del pastor. Aquí no se hace, no sé, aquí se hace, ¿verdad? Pero el día hasta le llevan la primicia. Yo tuve un cantón pastoral, no sé cuál fue nuestra primicia, nos regalaron una gallina con 15 pollitos. La primicia. La muerte de la gente, ¿verdad? ¿Sabes que nos regalaron una vez? Nos dieron un ternerito de primicia. No digo que usted lo haga, hermano, pero la iglesia debería valorar. Pastor, ya comió. Pastor, ¿cómo está de salud? Amén, iglesia. Tenemos que hacerlo. Pastor, ¿cómo está ahí? Mire, saquemos del fondo, démosle para. ¿No te cuántas veces la iglesia le ha dado al hermano para llantas del carro? O para gasolina, o para un golpe, para un motor. Todos nos alegramos, vea, cuando se dan regalos para los niños, las cajitas, vea, que damos todos los años. Pero no se imagina, hermano, usted que hay que pagar un precio. Amén por el edificio, vea. Pero dice el versículo, ¿cómo es el versículo? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa o sea, buena. haga partícipe de sus bienes al que lo instruye. ¿Y quién usted lo está instruyendo? El liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual. Pero se requiere gente que se levante a favor de usted. Pero se necesita gente que se levante a favor de la iglesia y que piensen en el liderazgo espiritual que Dios ha puesto en este lugar. A veces los pastores, aún con calentura, con gripe, enfermos, estamos aquí predicando la palabra de Dios. Busque 1 Corintios 9:4. Quiero que ya voy a terminar, con eso terminamos. Quiero que lo busque. 1 Corintios 9:4. Yo aquí leo para usted. Dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana como mujer? Caso de Pablo, que era soltero. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Cefas, quiere decir que Cefas tenía esposa, ¿verdad? Y los apóstoles también tenían esposas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de su propia expensa? ¿Quién plantó una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bolsar al buey que trilla. No puede usted ponerle obstáculos para que no coma. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Versículo 11. Si nosotros sembramos, oye esto, hermano, qué poderosa verdad, ¿verdad? Está aquí, no es mía, es la de Dios. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros ¿lo qué? Material. Ahí está, hermano. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado bueno, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó, ¿quién, hermanos? El Señor, a los que anuncian el evangelio. ¿Qué dice? Ahí está. Entonces la pregunta es: ¿por qué lo cuestiona usted? Si es que lo cuestiona. ¿Por qué usted no se ha alzado, hermano, con hablar? Hermanos, tenemos que velar por el bienestar económico. Amén que usted ore por su pastor. Amén que usted lo anime a su pastor. Amén que usted haga muchas cosas por él. Pero, hermano, la iglesia tiene que preocuparse financieramente por el liderazgo espiritual. Yo sé que esto incomoda, molesta, pero hay que hacerlo. Es bíblico. Es bíblico hacerlo. Es cierto que los pastores, vea como dice Pedro, va a aparecer el príncipe de los pastores y lo va a recompensar. Sí, hermano. Sí es cierto. Pero necesitamos también que la gente haga lo mismo que Jesús hizo. Y que una cosa, y con esto cierro. Dice la Biblia que cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice que recompensar a quién, a los pastores. Si yo soy de Jesús,
y me parezco a Él o me estoy pareciendo a Él y soy como Él, yo debería de invitar esa parte de Jesús, de recompensar a los que trabajan entre nosotros y ellos presiden en el Señor. La iglesia tiene que, vuelvo a repetir, la iglesia tiene que sanar su corazón y pensar en el liderazgo espiritual. No seamos como el asadón. ¿Sabe usted qué es el asadón? Los que van a la finca, ¿verdad? La iglesia puede reunirse, orar al Señor, que Dios revele de acuerdo a su capacidad y que puedan tener una ayuda mensual para el siervo del Señor. Pensar que un día el hermano Salvador, un día él va a envejecer y no tendrá las mismas fuerzas que tiene. Pensar que él enferma. Pensar que de repente su hija se va a enfermar, su esposa se va a enfermar. Yo quiero contarles algo rápidamente. Mi esposa, cuando estuvimos en Santiago de María, hermano, en Santiago de María, ella tuvo un legrado. Y sabe una cosa, ni un pastor, ni un supervisor de la zona llegó ahora por nosotros. Ahora por nosotros. Mi esposa casi muere. Porque después se le enfermó como tipo glóbulo de sangre, estaba pegándose a la carne de ella. Había que operarla, hermano, y nadie, solo como 3 ovejitas ahí llegaron a vernos de la iglesia. Ahora, voy a decirles esto para que no se les olvide. La primera responsabilidad de la iglesia es que tienen que valorar altamente a su liderazgo espiritual. Número 2, deben de escuchar sus enseñanzas bíblicas y seguir su fe. Número 3, la iglesia debe de obedecer las enseñanzas y someterse a las decisiones. Número 4, la iglesia debe de conocer y reconocer su liderazgo espiritual. La iglesia debe de orar por ellos. La iglesia debe de apoyar financieramente, como dice la Biblia, su liderazgo espiritual. Y el último, nunca levante falsas calumnias contra los siervos. Dice la palabra de Dios, contra un anciano no admitas acusación. No es bíblico hacerlo, a menos que sea cierto. Pero la iglesia debe de aprender a orar y saber manejar los problemas. A veces, hermano, habrán tiempos difíciles. Fíjese que a mí me preguntaba una hermana, ¿eh? Mi hermano me decía, ¿y la iglesia a usted le va a hacer? Una iglesia, una hermana, una iglesia, ¿verdad? Muy grande. Me decía, ¿y a usted le van a servir del pastor? No, nunca lo promuevo. Nunca lo promuevo. ¿Y por qué? Porque yo quiero que la iglesia de ellos nazca hacerlo. Pero si mientras la iglesia no madure, la iglesia no estará dispuesta a reconocer el valor que el pastor, lo que el pastor hace en la obra del Señor. Vamos a ver, te damos gracias a Dios por tu palabra enseñada. Hermano, ¿dónde está sentado antes que se marche para su casa? Dios le pregunta a usted esta noche, ¿aprendiste un poquito? Quizás tú dirás, sí, hermano, entendí. ¿Lo vas a aplicar a tu vida? ¿Vas a seguir los pasos, los principios que están ahí? Iglesia, créame, me alegro ver su éxito como iglesia, su prosperidad como iglesia. Pero una iglesia que es sana en la fe tiene cuidado de los detalles de la iglesia misma. Si usted dice, qué buena enseñanza el pastor enseñó, no fui yo, fue Dios. Pero más me interesa que usted lo aplique a su vida. Aplíquelo a su vida. Aplíquelo a su vida. Aplíquelo a su vida. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos.